Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Esta noche venimos con un tema musical, tanto que me lo han pedido los que nos siguen, que me preguntaban cuándo íbamos a tener música. Bueno, pues aquí está. Hoy contamos con una persona muy apreciada, es el profesor, el educador musical Isaac Calcaño. Isaac, además de ser cantante, pues es miembro del coro de cámara del Ministerio de Cultura, Coribe. Isaac es también profesor de piano en Music Club Studio. Isaac, muchas gracias. Esta Music Club Studio es una academia de música donde se enseñan piano, canto y otros instrumentos. Y vamos a contar con la colaboración de ellos en varias ocasiones. Buenas noches, Isaac, bienvenido. Gracias, Cecil, gracias por la invitación. De verdad que muy entusiasmado por estar en esta ocasión aquí presente. Y nada, feliz de ser parte nuevamente de la reapertura del tema musical. Nada, ya creo que Cecil hizo una introducción bastante escueta, pero precisa. Entonces, nada, yo creo que cuando estábamos conversando inicialmente sobre qué tema íbamos a buscar, a mí me pareció interesante pues la parte de la historia del piano, en primer lugar porque es básicamente mi instrumento principal, aunque sí soy cantante, pero donde realmente me he formado más ha sido mediante el piano. Y pues bueno, he tenido que leer mucho al respecto y como que pues la pasión por el instrumento realmente me brota. Entonces creo que en esta ocasión estaré hablando de, vamos a decir, de una parte muy importante de mí como música, que sería este instrumento tan maravilloso. Entonces, sin más preámbulos, antes de empezar, yo quisiera hacer una breve clasificación de los instrumentos, porque a medida que vayamos pues dialogando y conversando, y quisiera que dentro de todo eso, siempre que hayan dudas, que no duden en preguntar o cualquier cosa que no entiendan, pues las vamos limpiando en el camino. En esta ocasión quería hacer una clasificación de los instrumentos para que tengamos en cuenta ciertos aspectos que vamos a ir viendo más adelante sobre la evolución del piano. Entonces, brevísimo todo, empezamos por los instrumentos ideófonos, que no son más que aquellos en los que el sonido procede de un cuerpo sólido y que se genera por medio de vibración del instrumento, ya puede ser por medio de percusión, de la frotación o de la pulsación, como es el caso, por ejemplo, de las claves que están acá, también como el xilófono que se encuentra acá, la campana, etcétera. Si se pueden fijar aquí, básicamente el sonido procede del mismo cuerpo del instrumento, que a excepción, por ejemplo, de los membranófonos, pues aquí la vibración procede de la membrana que está tensada en el cuerpo en donde se instala. Esa sería básicamente la diferencia entre estos dos instrumentos que aunque son de percusión, pues tienen pues esas, vamos a decir, esas diferencias de donde procede su sonido como tal. Luego tenemos los instrumentos aerófonos, los cuales vamos a clasificar en dos partes. Primero los de soplo mecánico, que pues básicamente como en el caso del órgano, su aire pues procede del mismo mecanismo del instrumento, lo que sucede también en el caso, por ejemplo, del acordeón, donde el aire es ejecutado por el mismo instrumento. A diferencia, por ejemplo, de los aerófonos de soplo directo, donde aquí sí se requiere que el aire provenga del ejecutante. Es decir, aquí el aire no lo produce el mismo instrumento, sino que lo debe propiciar pues el instrumentista. Luego vamos a proceder a ver los electrófonos, que no son más que aquellos instrumentos que necesitan de electricidad para que puedan funcionar. En este caso tenemos los electrónicos, como es el caso, por ejemplo, del sintetizador y de la batería eléctrica,
donde sin electricidad, pues básicamente no funciona absolutamente nada y no suena nada. Se necesita de un recurso energético para poder ser escuchado. A diferencia, por ejemplo, de los electrófonos electromecánicos, que aunque tienen ciertos aspectos acústicos, es decir, en una guitarra eléctrica yo puedo frotar sus cuerdas y yo someramente puedo escuchar un poco la vibración de la cuerda, aunque necesite una amplificación para que ésta pueda sonar. Pero la diferencia entre estos dos es que en este caso, por ejemplo, no hay manera de que suene de ninguna forma. Luego más adelante entraríamos por los cordófonos, que están compuestos por cuerdas tensadas. En este caso empezaríamos con los de cuerdas frotadas, como son el violín, el violonchelo, la viola, y que en este caso se necesita de un arco, como se ve acá, ya que por medio de la frotación de las cuerdas, pues el sonido es donde, pues vamos a decir que nace. También en el caso de los de cuerda frotada hay maneras de percutir las cuerdas con los dedos. Sin embargo, ya el hecho de percutirla con los dedos sería un recurso que se utilizaría, más no es la totalidad de cómo el instrumento debería ser tocado. A diferencia, por ejemplo, de los cordófonos de cuerda pulsada, donde entrarían, por ejemplo, la guitarra, el arpa, la mandolina, la balalaika. Ya aquí sí, obviamente con los dedos o con medio de, por ejemplo, de una púa o una uña, pues entonces esa pulsación es lo que va a llevar a que las cuerdas pues puedan ser apreciadas. Ya por último, entraríamos lo que son los cordófonos, que es donde entra el piano, donde son cuerdas percutidas, es decir, son cuerdas tensadas y dentro de su mecanismo pues se encuentran unos pequeños martillos, tangentes o plectros, los cuales al percutir en la cuerda pues produce el sonido. Entonces, importante saber eso, porque si nos vamos, por ejemplo, más adelante, y vamos a ir viendo la evolución que el piano va a tener, aquí nos vamos a valer de muchos recursos audiovisuales, y es importante que desde ya vayan poniendo el oído un poquito crítico para que de esta manera puedan ir escuchando toda la evolución tímbrica, sonora y vamos a decir de color que fue teniendo los primeros indicios de teclado hasta llegar a los pianos que tenemos hoy. Antes que todo, yo quisiera hacer una breve explicación sobre la distribución de las teclas del piano para que cuando empecemos a hablar en términos, por ejemplo, de octavas y toda esa terminología, pues que nos podamos entender un poquito. Entonces, básicamente, como podrán ver aquí, el piano se compone de cuerdas, no, de teclas negras y de teclas blancas. Al inicio, por ejemplo, de cada grupo de 2 y 3, si se fijan, siempre lleva el mismo patrón. El piano lleva 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2. Siempre al inicio de 2 teclas negras, aquí vamos a tener la nota do. Si subimos do, re, mi, fa, sol, la, si y do, pues llegamos a otro do. Esto quiere decir que de este do a este do yo tengo una octava. Es decir, un conjunto, vamos a decir, de 8 teclas blancas. Importante esto porque más adelante van a haber explicaciones donde algunos instrumentos, yo voy a decir, tenían 3 octavas, tenían 4 octavas, y de esa manera pues pueden ir teniendo una noción de a qué rango nos estamos refiriendo. O sea, si yo digo que tenía 3 octavas, quiere decir que iba de aquí hay una, de aquí hay 2, de aquí hay 3, etc. ¿Algunas preguntas de aquí? ¿Alguna duda? Me parece que está claro. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre los predecesores del piano, los antecesores. En primer lugar, vamos a hablar un poco lo que era el monocordio. El monocordio, como su nombre lo indica, pues nos estamos refiriendo mono, uno y cordio, que sería una cuerda. Básicamente era un artefacto de madera que por medio de una cuerda tensada y este puente que se puede apreciar aquí, dependiendo de dónde esté el puente, pues eso iba a modificar la altura de sonido que iba a tener la cuerda tensada. El monocordio en primera instancia no era un instrumento para ser tocado musicalmente,
sirvió más que todo como una referencia de afinación, de poder afinar otros tipos de instrumentos. En este caso tenemos este otro tipo de monocordio, que es como si fuese una especie de bastón, donde aquí, por ejemplo, dependiendo de donde yo deje el dedo presionado y percute la cuerda abajo, pues me daba una altura de sonido. Si se fijan, aquí tiene como es como si fuese un diapasón de guitarra, y dependiendo de donde yo toque, pues esto iba a variar la altura de sonido. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un video donde se ejecuta una especie de monocordio, y se puede ver, por ejemplo, dependiendo de dónde el puente suba o baje, pues eso me lleva, como le había explicado, a una afinación, a una nota o a una altura de sonido. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, está tocando básicamente notas al unísono, la misma nota en una cuerda y en la otra. Bien, aquí tocando una quinta. Bien, cuando me refiero a quinta, por ejemplo, me estoy refiriendo, si volvemos al piano, básicamente si esto es do, re, mi, fa y sol, entonces do y sol hacen una quinta. Y esto era importante en aquel momento porque hay muchos instrumentos que se afinan por quintas, que se afinan por cuartas, etcétera. Y pues de esa manera el monocordio servía para eso, para tener la referencia de la altura entre una y otra. Luego de los monocordios, por ejemplo, pasamos a lo que serían los policordios, que en este caso serían ya varias cuerdas tensadas, y pues ya por ahí pudiéramos ir diciendo que se empieza a florecer una especie ya de piano muy primitivo. Ya el policordio sí en ocasiones servía como un instrumento donde se podían hacer uno que otras melodías simples. ¿Qué pasa? Que luego que el monocordio se va desarrollando, entonces llegamos a lo que sería el clavicordio. Aparece por primera vez en el siglo XIV. Tenía un rango de 4 a 5 octavas. Me imagino que ya pudieron entender el término de octava, es decir, ese era el rango que tenía de teclas. Y este, por ejemplo, tenía la posibilidad de hacer vibratos. Si se pueden fijar, ya el clavicordio era como un cajón donde entonces habían diferentes cuerdas tensadas y un mecanismo interno como una especie de, vamos a decir, de destornillador plano que percutía en la cuerda y al percutir, pues obviamente creaba un sonido. Cuando hablo de vibrato, por ejemplo, me refiero a que la nota podían oscilar, es decir, yo puedo hacer una nota lisa, pa, pero también la puedo hacer vibrato, pa, y de esa manera, pues se podía jugar con ese tipo de recurso musical. El clavicordio, obviamente, era un instrumento, de hecho aquí se ve más grande de lo que es, pero realmente era un cajón no muy grande, es decir, podía ser incluso hasta portátil. No era realmente utilizado para tocarse en público porque tenía una sonoridad muy, muy débil, muy, muy baja. Entonces, el detalle del clavicordio está en que muchas veces, en las primeras fases del clavicordio, habían cuerdas, por ejemplo, mira, aquí como yo les había dicho, las tangentes, que eran como una especie de martillitos que percuten en la cuerda, y pues al martillito quedar arriba y mover la tecla, creaba una especie de vibrato. Entonces, los primeros clavicordios, por ejemplo, habían tangentes que compartían cuerdas, es decir, una misma cuerda tensada, dependiendo de a qué altura tocaba la tangente, pues eso daba la nota. Eso, por lo tanto, lo que hacía era que no permitía a los que tocaban en aquel momento jugar con muchos tipos de armonía. Es decir, armonía se refiere a que no puedo tocar varias notas al mismo tiempo, porque si comparto la misma cuerda con diferentes, vamos a decir, teclas, pues entonces ya eso no, pues habría como un ligero ahí tranque.
Vamos a ver entonces un ejemplo de lo que le acabo de explicar y de esta forma podrán ver cómo suena o cómo sonaba el clavicordio y cómo sonaba entonces el vibrato. Se fijan ahí, se pueden ver las tangentes vibrando y tocando en la cuerda. Entonces, a continuación, vamos a ver una pequeña demostración de cómo entonces sonaba un clavicordio ya a un escenario un poquito más musical. Okay, aquí pudieron ver una de las 4 variaciones de Watch My Cows o Mira a mis vacas, compuesta en el 1538 por Luis de Narváez. Si se pueden fijar, era un sonido muy debilongo, por así decirlo, muy pequeñito. Por esa razón le había dicho que no era un instrumento del todo para tocarse en público, sino más bien para gusto del intérprete o del solista, o vamos a decir en términos bien coloquiales, cuando estaban en chercha y cosas por el estilo, es decir, en un lugar, pero no con muchas multitudes. Luego de, por ejemplo, de el clavicordio, entonces surge lo que es la espineta y el virginal. Ya vamos evolucionando un poquito más y la diferencia que hay ahora entre la espineta y la virginal es que nace en el siglo, por ejemplo, que no le había dicho, nace ahora en el siglo XV y contaba con cuerdas más largas. Sin embargo, se vio que cuando se usaba la tangente, o sea, que recuerdan lo que era la tangente, ¿no? ¿Están ahí? Sí, es como el destornilladorcito que tú dijiste, ¿no? Exactamente. Es como, era básicamente el martillito interno del mecanismo del piano. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahora la tangente no funcionaba mucho en las cuerdas mayores. Lo que sí es que, por ejemplo, ahora al tener cuerdas más largas, por lo tanto el sonido era diferente, un poquito más limpio, mantiene ahora una brillantez más notoria, por así decirlo, en cuanto al sonido. Aquí tengo algunas descripciones que ya les mencioné. Y en este caso, ¿por qué espineta y por qué virginal? Si se pueden fijar aquí, la espineta básicamente lo que la diferenciaba entre espineta y virginal era la manera en la que se fabricaba. La espineta por lo regular era un poquito más oblicua a los lados, salía como una especie pues de esa parte trasera más notoria que por ejemplo el virginal que era completamente alargado. Esa era básicamente la diferencia que tenían uno del otro.
Entonces, ahora yo quisiera mostrarle un breve ejemplo de cómo sonaba entonces una espineta y O virginal. Ok, se pueden fijar, es un sonido un poquito más clarito, más cristalino. Hay ciertas mejoras a nivel ya tímbrico en comparación, por ejemplo, con lo que era el clavicordio. Ahora vamos a pasar. Perdón, ¿y tiene más resonancia? ¿Se le percibe más resonancia? En comparación con el clavicordio, sí. Todavía, por ejemplo, en el caso de la espineta, no vamos a decir que, es decir, era un instrumento más sonoro que el clavicordio, pero no tanto como si ahora lo comparásemos con el clavecín. Es decir, las tangentes, como le había comentado, tenían esta ligera, vamos a decir, desventaja, y era que muchas veces las cuerdas, por alguna razón, no podían ser muy proyectadas, por así decirlo. Entonces, es bueno que lo pregunte, porque justamente ahora con el clavecín les iba a indicar que básicamente aquí nace con la implementación de un plectro, es decir, plectro nos estamos refiriendo, ya no es una tangente, sino como una especie de púa o uña, como las que usan los guitarristas, la cual entonces percutía en la nota, y aparte de eso, en el clavecín entonces se integran por cada tecla, se integran incluso hasta 3 cuerdas que tocan al unísono. Entonces esto hacía que tenga pues muchísimo más proyección que la espineta o el virginal. Entonces, por ejemplo, Perdón, aquí déjame interrumpirte. indica también que Entonces, tiene un mejor. Sí, claro. perdón, entonces, en el clavicordio, perdón, y la espineta, ¿se podía Ajá. tocar solo una cuerda a la En la vez? espineta, acá. Solo una cuerda a la vez. Lo que pasa es, por ejemplo, no que se tocaba una cuerda a la vez, sino que, por ejemplo, no tenía el sistema de varias cuerdas por tecla. Es decir, aquí sí, cada tecla tiene su cuerda, que a diferencia, por ejemplo, como le había comentado en el clavicordio, los primeros clavicordios sí compartían cuerdas con teclas, pero en la espineta del virginal no. Cada cuerda pertenecía a su tecla. Por lo tanto, sí daba mejor, vamos a decir, mejor dominio de ciertas armonías y de poder tocar varias teclas y varias notas al mismo tiempo, sin que eso conflictúe. Gracias, ¿Está claro ahí? gracias. Sí. Ok, entonces vamos a ver. ¿Cómo dijo que no se escuchó bien? No, solamente Ok. te di las gracias. Entonces, como le había dicho, no lo escuché ahí, se está como cortando un poquito. Se está perdiendo la voz, Cecil.
No, estaba dándole las gracias solamente. Ok, Adelante, ok. perdón. Ok. Entonces, ahora, por ejemplo, le había explicado que ahora se implementa el plectro, lo cual es como una, vamos a decir, una ligera uña o púa como el de la guitarra, lo cual hace que el volumen sea pues más sonoro y también se implementan varias cuerdas por tecla. Eso quiere decir que entonces ahora cada nota puede tener mejor reverberancia. El detalle, por ejemplo, del clavecín, clavicémbalo o clave o gravicémbalo, es decir, tienen varios nombres, clavicémbalo, clave, articémbalo, clavecín, pero de cualquier manera que lo nombren, estarían hablando básicamente del mismo instrumento. Es que aquí, por ejemplo, no había control de dinámica. Esto quiere decir que si yo tocaba una tecla, cual sea del piano, no había manera de yo controlar la intensidad con la que yo tocaba. Es decir, si yo tocaba fuerte, iba a sonar con una sonoridad media. Si yo tocaba suave o piano, quiere decir que iba a sonar igual. Es decir, no había manera de yo hacer pam, 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 pim, pim. Es decir, no había manera de yo jugar con eso. Todas las teclas sonaban al mismo volumen. Entonces, vamos a ver ahora, en este video de aquí, algo que sí tenía interesante, por ejemplo, el clavecín. Si se pueden fijar, ahora el clavecín tiene dos hileras de teclas, una abajo y una arriba. Me imagino que en algunos momentos lo habrán visto. Entonces, ¿por qué tenían dos hileras arriba y abajo? Si se pueden fijar, aquí, por ejemplo, hay unas llaves. Y aquí también había otra, pero en el video no sale. Y dependiendo de dónde, por ejemplo, el ejecutante mueva las llaves, la combinación que sea, es decir, esta a la derecha o esta a la izquierda y esta a la derecha, eso hacía que el teclado pues modifique ligeramente su timbre. En este caso, por ejemplo, dependiendo de algunas combinaciones, yo podía tocar con un timbre aquí abajo y con otro timbre aquí arriba. Cuando me refiero a timbre, me refiero al, vamos a decir, al color, por así decirlo, que tiene el teclado. De hecho, el clavecín, perdón. En este video se podrán fijar que en cada pauta, en cada momento que el ejecutante toca algo diferente, él cambia los timbres. Así que presten atención a ver si lo logran percibir. Okay, no sé si pudieron percibir los diferentes timbres que hubo de parte del clavecín y de esta manera pues entonces el ejecutante o el compositor pues podía jugar con eso. De repente si el compositor
o clavecinista quería tocar con un timbre abajo y otro arriba, también era posible. Y de esa manera pues podía jugar, ya que no tenía tanto control sobre la dinámica, pues por lo menos sí podía tener cierto control sobre diferentes colores que quería dentro de una pieza musical. Tienes una Ay, pregunta aquí, Isaac. claro. Le pregunta a alguien si estos instrumentos se usaban en las iglesias o también en las residencias y centros de eventos de la época. Buena pregunta. Fíjate que en la iglesia era donde mayormente predominaban, pero también en las cortes de los príncipes y todos aquellos. Es importante saber que, por ejemplo, un clavecín o un clavicordio eran instrumentos, por así decirlo, muy elaborados, que obviamente como todavía no habíamos llegado a la revolución industrial, no había manera de que hayan tantos, es decir, no se fabricaban tantos clavecines, por así decirlo, porque era muy costoso. De quienes tenían la posibilidad de tocarlo, eran básicamente los músicos que eran, vamos a decir, apadrinados por el príncipe o el rey, y pues entonces vivía en la corte y componía para el rey y tenía posibilidades de tocar, o en el caso, por ejemplo, de las iglesias, donde entonces tenían, donde la iglesia que tenía un gran poder adquisitivo, pues podía tener en su posesión estos instrumentos. Pero no eran instrumentos que, por ejemplo, no es como hoy en día que cualquier persona puede tener un instrumento como este en casa. Eso, a menos que sea una persona con mucho dinero, con muchos recursos, pues bueno, podía hacerlo. Pero no eran instrumentos del todo así como masivos donde todo el mundo podía tenerlo o en cualquier salón o en cualquier lugar o evento se encontraban. ¿Era normal que las mujeres los tocaran? No. De hecho, por ejemplo, por ejemplo, vamos a decir, en la época barroca y para atrás y un poquito más anterior, las mujeres de hecho no tenían permitido, o sea, tocar, por ejemplo, en las iglesias. Quienes podían tocar eran básicamente únicamente los hombres. Entonces, como de hecho, si vemos un poquito la historia de la música, nos damos cuenta de que todos los compositores que han surgido dentro de los diferentes instrumentos del piano, en este caso, siempre son hombres. Entonces, nunca vemos una clavecinista del barroco que se destacó porque no era la norma. Es decir, obviamente teniendo en cuenta de la manera en la que pensaban, de que las mujeres no podían tocar eso o que no podían ser intérpretes de un instrumento en la iglesia, etcétera. O sea que si hubo mujeres que tocaron, bueno, puede que sí, pero no así que se hayan destacado, penosamente. Isaac, me llamó la atención que cuando empezó este ejemplo que pusiste, la persona estaba tocando en el tablero de abajo y sin Ajá, embargo se movía el tablero de arriba también. exactamente. Pero en otro Porque momento se vio ujú, tocando abajo y no se movía el de arriba. exactamente, porque como le expliqué ahorita, por ejemplo, esas clavijas, dependiendo de la combinación que yo le ponga, yo podía poner que de repente todos suenen con un timbre y se mueven al unísono. O yo podía hacer ciertas modificaciones, es decir, las modificaciones eran varias, porque si yo tengo tres, por ejemplo, clavijas o tres de esas palancas, yo podía poner una a la izquierda, una en el medio, una a la derecha, y eso era una combinación que me modificaba el piano de X o Y manera. De repente yo ponía, por poner un ejemplo, todos a la derecha y de repente todos los dos teclados se van a unir, van a compartir el mismo movimiento y van a compartir, por ejemplo, el mismo timbre. Ok. Viendo la fecha que tiene ese instrumento que dice Ujú. 1983, eso quiere decir Ajá, que todavía los construyen, ¿no? claro que sí. De hecho, ese clavecín, por ejemplo, obviamente no es no De fue la época, fabricado claro. exactamente en la época, pero mantiene todas vamos a decir, los fundamentos de cómo se fabricaban los instrumentos de aquel entonces. Es decir, con los mismos materiales, con el mismo mecanismo, para que pues, básicamente suene lo más parecido a lo que era en aquel momento. Es decir, hay pocos clavecines que han podido sobrevivir. De hecho, sí, hay varios en el museo. Por ejemplo, hay un museo de Alemania que alberga aproximadamente 400 tipos de pianos en el mismo lugar. Y pues ahí podemos encontrar, por ejemplo,
réplicas o modelos que se fabricaron en el mismo siglo XV o en el mismo siglo XIV. Podemos encontrar claviporios que se construyeron en la época y así sucesivamente. Gracias, Isaac. Y una cosa, yo percibí en la segunda etapa de la interpretación del intérprete este, Ajá. que se sentía como que fuera, como si fuera el sonido de una guitarra. Exactamente, eso es cierto. Hay una, por ejemplo, ciertas combinaciones que simulaban una especie de guitarra. Y hay otras combinaciones que, por ejemplo, que simulaban como si fuera un arpa. Entonces yo podía tener, por ejemplo, una guitarra abajo y un timbre de arpa en el teclado de arriba. Y pues eso me daba como una especie como de más riqueza musical. Pero es totalmente acertado lo que dijo. Gracias, Bien, Isaac. Podemos continuar. claro. Entonces vamos a ver de los compositores más importantes que tuvimos pues en el trayecto del clavecín. Y aquí encontramos al querido Johann Sebastian Bach, nacido en Alemania en el 1685, perteneció, pues básicamente se desarrolló durante la época del barroco, es decir, siglo XVII. Fue organista, clavecinista y violista. Violista da gamba. La viola da gamba, no sé si saben cuál es, pero es como una especie, vamos a decir, parecía como una especie de cello, pero que no tenía pico. Es decir, la pica de abajo que no se sostenía al suelo, sino que se debía sostener con el mismo pie. Por eso viola da gamba, que quiere decir viola de pie. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a percibir un poquito lo que fue una invención de Bach. Pongo una invención de Bach porque podemos decir que Bach fue uno de los primeros pedagogos o educadores del instrumento. Fue básicamente uno de los primeros precursores del clavecín y fue para el clavecín lo que él compuso más que todo, aunque sí compuso misas, compuso para coro, compuso para órgano, la famosa fuga y cantata de él, pero él, por ejemplo, diseñó las invenciones como una especie de enseñar a sus pupilos la destreza técnica que requería poder tocar bien el clavecín. Entonces vamos a ver aquí un fragmento de lo que fue la invención número 8 en fa mayor. Algo que quería destacar antes de que siga el video es que podemos ver aquí, por ejemplo, la escritura que está arriba en partitura es del mismo Johann Sebastian Bach. Okay, esa fue la invención número 8. En un clavecín que, como pudieron ver, pues básicamente tenía una sola hilera. También se pudieron notar, por ejemplo, el clavecín estaba compuesto, por ejemplo, de teclas negras. Realmente eso no significaba nada, vamos a decir, en específico, sino más bien como algo de la época y lo que estaba de moda. De hecho, cuando podamos ver más adelante, vamos a ver que incluso los primeros pianos también tenían teclas, las que son blancas ahora antes eran negras, y las que son negras entonces eran blancas. Entonces vamos ahora a pasar a Jean-Philippe Rameau, que también fue un compositor y teórico musical del barroco.
nació en Francia en 1683 y pues a él también debemos un gran repertorio para el clavecín o clave. Aquí vamos a ver un pequeño fragmento de uno de sus sonatas. Ok, pudimos ver una pequeña muestra de Rameau. Y por último vamos a ver entonces Domenico Scarlatti, que también fue un gran, dejó un gran legado para lo que es el repertorio de clave o clavecín, que igual se siguen tocando dentro del repertorio pianístico. Es decir, todos los compositores que he mencionado hasta ahora igual se siguen interpretando en las grandes salas con los pianos actuales, incluso con también réplicas de lo que eran en aquel momento los clavecines. Scarlatti compuso más de 555 sonatas y Domenico Scarlatti, aunque nació en Italia, pues se radicó básicamente en España, y si en algún momento indagan sobre su repertorio, se darán cuenta de que hay muchas influencias del folclore español en sus obras. Es decir que, nada, vamos entonces a poder apreciar un poquito esta sonata en re menor por Domenico Scarlatti en clavecín.
Ok, como podrán ver, a medida que van surgiendo los nuevos teclados y las nuevas mejoras, pues así mismo van surgiendo nuevos tipos de virtuosismo en el mismo instrumento. Es decir, si pueden comparar algo como esto, no podía ser posible, por ejemplo, en un clavicordio o en una espineta, donde su rango de octava era más reducido y donde el tipo de mecanismo que utilizaban, pues, era un poquito más, digamos que, un poquito más tosco. Es decir, que no se podía lograr tanta, vamos a decir, destreza de fluidez y de velocidad como en el caso de este instrumento que era el clavecín. Déjame hacerte una pregunta. Sí, claro. Una pieza escrita para clavecín, ¿puede ser traducida fácilmente a piano? Claro que sí, totalmente. La única diferencia que va a tener es que, bueno, el timbre va a ser distinto, pero incluso hace un momento dije que incluso repertorios como el de Johann Sebastian Bach y Scarlatti, que fueron escritas para clavecín, hoy en día se tocan perfectamente en un piano forte, en un piano de los pianos actuales, con la diferencia, como le dije, tímbrica, pero básicamente, pues, a nivel de notas y de lo que musicalmente se quería lograr, pues, se puede apreciar la pieza de igual manera. Bien. El martillo que toca el clavecín es todavía metálico, ¿verdad? Exactamente. Y el que Era toca una el especie piano es de madera, ¿o no? En el piano forte de ahora, de hoy en Ajá, día se refiere, ¿verdad? Exacto, justamente ahí voy. ok. Porque, por ejemplo, ya hemos visto a lo largo de la historia, donde entonces empezamos con el clavicordio, que usaba una tangente, que era como una especie de metal, como un destornillador plano. Luego pasamos al plectro, que tiene los clavecines, que es una especie de uña, como de púa, como el de la guitarra. Y ahora en el piano forte, pues básicamente lo que vamos a utilizar es una especie de martillo que vamos a ver a continuación. Okay. La mejora que tiene, por ejemplo, el piano forte, pues se la debemos a Bartolomeo Cristofori. Él nació en Italia en el 1655 y era un constructor de instrumentos de la corte del príncipe Ferdinando María de Medici. Era básicamente, por así decirlo, un luthier, y pues básicamente lo que solía él diseñar más o fabricar, pues eran clavecines. Entonces, cuando él ve la necesidad que tienen, por ejemplo, muchos instrumentistas de la clave, era que todavía, por ejemplo, no había mucha fluidez. Es decir, si se pueden ver, eran teclas que necesitan una precisión un poquito mayor para ser tocadas. Y en este caso también el hecho de que no había manera de tener balances de dinámica. Es decir, no habían fuertes y no habían suaves. Todo era plano, por así decirlo, en la clave. Entonces, Bartolomeo Cristofori diseña ahora lo que básicamente se ha quedado como norma dentro de los pianos modernos, y es una especie de martillo que vamos a ver más adelante. Y en este caso, él se inspira mucho en un instrumento que se llama dulcémele, que viene de Oriente Medio
y que básicamente se componía o se compone, como pueden ver aquí, por un conjunto de cuerdas que son percutidas por una especie de martillo que se manipula con las manos. Esto provoca que las cuerdas pues vibren y pues tengan un poquito más de reverberancia al ser percutidas. Vamos a ver, por ejemplo, ahora una especie, un extracto de un dulcémele tocando una variación del canon de Pachelbel. Ok, ahí fue un pequeño extracto de cómo sonaba más o menos, cómo suena un dulcémele. Y pues esta básicamente se presume que fue la inspiración de Cristofori. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el piano cuando se fabrica en el año básicamente en 1709, en primer lugar se le llamó clavicémbalo col piano e forte, es decir, clavicémbalo con sonido débil y fuerte, que más adelante entonces pasa a llamarse piano forte o de manera más corta piano. Es decir, piano forte, piano, pues al final nos está hablando de lo mismo. ¿Y qué básicamente es la novedad de esto? Pues como le dije, ya aquí se puede jugar con los fuertes y los pianos, que más adelante de hecho le voy a dejar un pequeño extracto de un video donde alguien explica cómo funcionan los mecanismos del piano con los martillos y cómo entonces estaban distribuidas las cuerdas. Seguimos aquí. También algo interesante es que el piano, por ejemplo, cuando surge, digamos que no se desarrolla de una manera muy masiva porque salía muy caro construirlo. Y estamos hablando de que básicamente el piano forte se fabrica por primera vez en 1709, pero no es sino 100 años después, es decir, en el 1800, cuando se empieza básicamente como a ponerse de moda. En el 1732 aparecen las primeras composiciones para piano de Giustini, el cual le voy a mostrar un poquito ahora en un piano del mismo que Cristofori, pero en este caso todavía el piano estaba como en una fase, vamos a decir, primitiva, pues, por así llamarlo, por como le había dicho, es decir, para fabricar un piano en aquel entonces tomaba básicamente casi un año, fabricar solamente uno. No fue sino después de la Revolución Industrial cuando se empiezan a masificar todo y donde todo pues se puede construir de una manera un poquito más vertiginosa, donde ya el piano puede ser vamos a decir, distribuido de manera un poquito en proporción de cantidad, pero básicamente le tomó mucho tiempo al piano para que se pueda entonces desarrollar. Entonces, vamos a ver ahora una de las primeras, vamos a decir, Giustini fue uno de los primeros que toma el piano y dice y entiende que había potencial en él y pues compone 12 sonatas, de las cuales vamos a poder apreciar una. También es notorio poder destacar que el Johann Sebastian Bach, como le había mencionado hace un rato, que era clavecinista, llegó a ver el piano forte.
Sin embargo, no le gustó mucho la sonoridad que tenía. Decía como que le faltaba, según sus términos, le faltaba un poquito más de agudos, es decir, como de que los agudos sean un poquito más afianzados, pero era por la particularidad que tenía ahora el piano forte, y es que el sonido era un poquito más dulce, no es tan brillante como pudieron notar que era el clavecín. Entonces vamos a ver ahora una de las sonatas de Giustini tocada en un piano de Cristofori. Veo que no se pone aquí. ¿Pueden ver el video o no? No, no se ve. Bueno, Parece que se queda. Bueno, pues vamos vas a a ver, no continuar. te apures. Sí. Entonces, ahora pasamos, por ejemplo, al 1773, donde Muzio Clementi pues intenta utilizar al máximo los recursos del piano. Es decir, ya hay, vamos a decir, músicos que se empiezan a interesar por el instrumento, le empieza a llamar la atención y pues empiezan a componer en base a la sonoridad que tenía en aquel momento el piano forte. Entonces vamos a ver ahora a ver, que los videos no sé qué está pasando. Bueno, vamos a ver, ahorita podemos, de hecho el último video que tengo acá archivado toca un poquito de eso mismo. Entonces, como les dije hace un rato, aquí por ejemplo tenemos un piano del mismo Cristofori que se fabricó en el 1720 y que se encuentra, ese mismo piano se encuentra hoy en el Museo Metropolitano de Nueva York y está en perfectas condiciones, es decir, ha sido restaurado y ha tenido ciertos arreglos porque pues durante los años se va deteriorando inevitablemente, pero hasta hoy se ha tratado de mantener en su estado más natural posible y todavía de hecho se pueden interpretar piezas y todo aquello. Entonces, ahora empezamos a ver de los compositores más importantes que aparecen dentro del piano forte. Tenemos a Joseph Haydn, que nace en Viena en el 1733 y fue un representante ya del periodo clásico ya que fue el que vino después del barroco. Se le llama padre de la sinfonía y escribió aproximadamente 62 sonatas para piano. Vamos a ver entonces aquí, a ver si sigue disponible. Ok, aquí se está disponible el video. Una sonata en mi menor de Franz Joseph Haydn. Ok. Aquí entonces no podemos dejar de mencionar al gran Mozart, nacido en Viena, 1756, compuso aproximadamente 25 sonatas y 27 conciertos para piano, destacando que Mozart a una edad temprana tocaba el clavecín, pero ya en el momento en el que Mozart se empieza a desarrollar como músico, pues empieza ya el piano a coger como un fuerte, vamos a decir, interesante. Y muchos de los conciertos y pues básicamente muchas de las composiciones a nivel de teclado, pues destinó más a la parte del piano que al clavecín. Entonces aquí vamos a ver una fantasía de Mozart. Bien.
Luego tenemos también que dejó un repertorio enorme para la música y repertorio del piano, así también como sinfonía, como oratorias. A Ludwig van Beethoven, nacido en Viena en 1770, el cual hace trascender la música del romanticismo. Interesante destacar, por ejemplo, que gracias a Ludwig van Beethoven tenemos el piano forte que hoy en día, pues básicamente desde el momento en que fue concebido, por culpa de él, como ustedes saben, Ludwig van Beethoven a lo largo de su carrera pianística, no, musical, fue perdiendo ligeramente la audición, a un grado que ya hubo un momento en donde él pues se estaba quedando sordo. Y eso provocaba que entonces él, cuando tocaba piano, por la desesperación de no poder escuchar lo que tocaba, aporreaba muy duro las teclas. Y eso hacía que frecuentemente él rompía, básicamente. Era tan fuerte lo que tocaba el piano que rompía las cuerdas y tenían que ser pues constantemente reparadas. Y luego de ahí, creo que se llamaba, déjenme ver si lo veo por acá, el nombre del fabricante. El Broadwood, un fabricante inglés, le añadió entonces una especie de arpa con hierro colado. Es decir, una especie de armazón de hierro donde entonces ahí las cuerdas se podían tensar mejor y de esa manera pues no se rompían tan asiduamente. Luego de esa mejora que tuvo el piano a partir de Ludwig van Beethoven, pues básicamente podemos decir que los pianos de hoy en día no han tenido pues muchos cambios a nivel interno. Puede que sí a nivel tímbrico, dependiendo del tipo de marca, pero no es tan ya la diferencia a partir de acá. Aquí vamos a ver entonces un pequeño fragmento de su famosa bagatela para Elisa, escrita en la menor.
Bien. Luego tenemos ahora, ya casi estamos culminando, Frédéric Chopin, nacido en Polonia, 1810, quien compuso un aproximado de 141 obras para piano, entre ellas mazurka, vals, estudios también, 2 opus de estudio únicamente para piano y para desarrollar la técnica pianística. También compuso nocturnos, etc. Vamos a ver entonces un poco acá. De hecho, un piano, el mismo piano del mismo Frédéric Chopin, de la marca Pleyel, que era su preferida, y aquí su icónica y famoso Fantasía Impromptu. No sé si podrán notar que, como le había indicado tal cual ahorita, según van surgiendo los nuevos mejoramientos en el instrumento, pues así también van surgiendo nuevas técnicas pianísticas. Es decir, si antes, por ejemplo, en un clavecín no se podía hacer lo mismo que vamos a decir que en un clavicordio, por las limitaciones que tenía, pues de igual manera pudiéramos decir que lo mismo que se podía lograr, por ejemplo, en un piano forte o piano, no se podía lograr a nivel técnico en un clavecín. Es decir, que por esa razón los compositores siempre se fueron adecuando a las nuevas mejoras, y a partir de la nueva mejora, pues también surgieron diferentes tipos de técnicas que se podían hacer con los pianos sucesores. Ya por último vamos a ver al austríaco, al austrohúngaro, Franz Liszt, nacido en 1811, al cual pues, vamos a decir que le debemos un gran legado de obras virtuosistas. Vamos a decir, no sé si han tenido conocimiento de quién fue Paganini, que fue un gran violinista del romanticismo también, al igual que Franz Liszt. Y pudiéramos decir que Franz Liszt, al igual que Paganini, fueron los primeros rockstars, por así llamarlo, dentro de sus respectivos instrumentos. Se cuenta que, por ejemplo, Franz Liszt era tan sorprendente lo que mostraba a nivel compositivo y técnico en los conciertos, que habían personas que incluso hasta se desmayaban porque entendían que hacer tal cosa en el piano no era posible. Y pues ellos, pues básicamente se vendían como que eran, vamos a decir, una especie de superhumanos, por así decirlo. Y por esa misma razón había mencionado que por eso se lo catalogamos como los primeros rockstar, porque eran básicamente una superestrella en cuanto al instrumento se refiere. Franz Liszt, por ejemplo, compuso sus estudios trascendentes, que pues básicamente exploran y explota todo lo que posiblemente, por así decirlo también, se puede lograr en un piano. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar un pequeño fragmento de lo que es su estudio trascendental número 1 y 2.
Bien, ahí podemos apreciar un poco. So I'm going to pull this pin out here. Y ya por último, So I'm going to pull this pin out here. les voy a dejar esta breve, vamos a decir, una recapitulación de lo que fue el piano compuesto por Cristofori, hasta pasar a lo que es el piano que conocemos hoy en día, ya el piano moderno. Y con este video, este fragmento ya de unos 5 o 6 minutos, pues ya despediríamos este conversatorio. Entonces vamos a escuchar esto brevemente. And the action sits on a sled. I have to look down to make sure I don't break any hammers. And out it comes. Now, on this piano, the hammers are leveraged up. When I rock the lever, it pushes a little beak here right past a thing called an escapement. So the hammer can hit the string and then fall right back without making a thunk. The hammer heads are covered with deer skin. And since piano builders were experimenting all the time during this time period, because piano was a new type of instrument, some people use the shiny side of the deer skin up, and some people use the fuzzy side. And this piano uses the fuzzy side. So as you can see, we've got the key lever, the hammer, a thing called a back check so that it doesn't bounce back like someone on a trampoline, and then the escapement so that the hammer can escape and fall back down. Now we'll put the action back in, and we'll hear that the sound of this piano isn't nearly as loud as that of the modern piano. But what it has is an interesting tone color change. If I start by playing really softly and I start to play louder, you're going to hear the actual attack of the sound change. The treble range of the instrument was said in the 18th century to sound a little bit like woodwinds. I think especially clarinet, but bass, on the other hand, is kind of reedy, and you can understand why in Mozart's piano concertos, even a small instrument like this could stand out with an orchestra. So. Now, you notice, well, those of you who might be able to see my knee down here, there's no pedal on this instrument like there is on a modern piano. If I want to lift the dampers, I do it with my right knee. If I use my left knee, I can interpose a layer of felt in between the hammers and the strings. And that's called a moderator. It disappeared from the piano. It was never on English pianos, which are more the direct ancestors of the modern piano. But when it disappeared, we lost a valuable tone color. It's very kind of muted and muffled. A little bit harp-like. We can imagine it in certain places in Beethoven and other composers. When these Viennese or South German style pianos got bigger, they still kept that moderator stop. And so they had that color as an option into about the 1830s or so. But this is the piano that Mozart would have played his concertos on. And as we can see, when we progress over to the modern piano, that it is, it's gotten a little bit bigger. The modern piano arrives on the scene probably sometime in the 1850s or 60s. And one of the first pianos to really attract a lot of attention as a modern piano is the American Steinway piano. Now we know later that Steinway set up a factory in Germany, and what we have here is a German Steinway. It's from Hamburg in the north of Germany. What I think I'd like to do though is play you just a short selection on each piano. And you can hear for yourself exactly what the difference is between the instruments. So I'm going to give you about 8-10 bars of a Mozart piano sonata on this piano, and then I will take it over to the modern piano.
We move now from the South German Viennese style piano to the modern Steinway. And we've just heard that short example from Mozart, and we're going to hear that again on the modern piano. Now, among things that happened before modern pianos really come to be is that this instrument, the Viennese piano, is entirely wood framed. And pianos would be wood framed for 20, 25, maybe 30 years later. But in the 1820s, an American named Babcock invented the idea of a metal part, or metal parts, to support the piano more. The other thing that you can't see, but this instrument has a solid bottom. So the soundboard, like on a harpsichord or a clavichord, forms a baffle. These still owe a certain amount to harps and guitars. But as I move over to the modern piano, we're going to see that nowadays we have a full cast iron plate that sits inside the instrument. You can see that the instrument is much more massive. And this case, the curved case, is made with layers and layers of laminated wood, steamed and bent over a period of about a month. Now, we need this big metal plate in here, and it would take several strong people to put it in, because this instrument, fully tuned like it is right now, supports a pressure of about 30 tons inside. So you want to make sure you never drop one off the stage. That'll implode. But let's hear the Mozart example played on this instrument, and you'll get a difference, or a good sense of the difference of how the instruments make their sounds. Now the range of Mozart's piano was here to here. There to here. This is called contra F. You'd notate it with two capital F's. This is little f3, F sharp 3 and G3. So again, we've got 58 notes here. We go to 88 notes now on the modern piano. And we have very long strings. Various processes came in that allowed them to build the piano bigger, louder, so that we get a sound of incredible power and brilliance, but the tone color remains basically the same. If I start from the softest sound and go as loud as I can, the volume will change, but the tone color really won't. Tone gets more and more massive, and this just reflects different musical needs. It's probably best to think that each of these historical instruments served the music of its own time best. After all, you wouldn't necessarily restore an old oil painting with acrylic paint. And so even if you choose not to play the historical instruments, if you study them and how they work, it will modify your approach, I think, to make for a clearer, nicer performance on the modern instrument. Those of us who choose to eat everything on the plate will play all the instruments. Bien, eso fue una explicación un poquito más extensa de hacer la diferencia entre lo que fueron ya el primer piano de Cristofori, el que tocaba Mozart, que como podrán ver ya no, a nivel tímbrico no se parece mucho al que tenemos hoy en día. Es decir, aunque guarda la misma premisa de los martillos, como pudieron ver acá, un sonido un poquito más cálido, y obviamente la implementación del pedal, así como también los apagadores, que también fueron algo muy novedoso en el piano moderno, es decir, en el piano forte. Apagadores nos referimos a que hay un mecanismo que si yo toco la tecla y la dejo presionada, el sonido se puede seguir propagando hasta que desaparezca. Tal cosa no era posible, por ejemplo, en un clavecín. En el clavecín la nota que tocaba ¡ping! Y desaparecía inmediatamente. No había manera de sostenerla por mucho rato allá. Ya por último, vamos a explicar ya lo que es
Los pedales, si se dieron cuenta, en el piano, en el primer piano forte, no habían pedales, sino que había que sostenerlo con los pies. Y de esa manera, subiendo un poquito la rodilla, pues levantábamos los apagadores y de esa manera podíamos hacer lo que hoy en día haríamos con los pedales que son estos de acá. Este pedal, que es básicamente el pedal que desactiva los apagadores, y pues en ese sentido yo toco el piano y pues todas las notas se van a quedar reverberando en el aire hasta que yo decida quitar el pedal y ella desaparezca. Obviamente, si duró un buen rato, pues la nota irá pues diminuándose. Vamos a decir que este es el pedal de legato. Este pedal de aquí hace algo muy similar al pedal de la derecha, solamente que no me va a sostener todas las notas habidas y por haber, sino solamente las que yo presione y deje, vamos a decir, si yo toco un acorde con ese pedal puesto, luego yo dejo el pedal y toco otras notas, las notas que van después no van a sonar ligadas, sino que van a sonar, pues obviamente se van a apagar rápido. Y pues en ese sentido, pues solamente es un pedal que no se suele utilizar tanto. Sin embargo, en algunas que otras ocasiones sí se puede jugar con el recurso que este aporta. Y este aquí, que es el pedal de una corda, que luego que se agregó también, que lo que hace es mover ligeramente los martillos hacia un lado, lo cual hace que el sonido sea un poquito más cálido, es decir, hace menos sonoridad. Es una sonoridad pues un poquito más apagada, porque en este sentido, como recordemos que a partir de, por ejemplo, el clavecín, el plectro tocaba 3 cuerdas al mismo tiempo. En este caso, supongamos que el martillo, en vez de tocar 3 cuerdas, tocaría solamente 2 o 1. Entonces, eso le bajaría la intensidad y pues de esa manera, pues muchas veces se juega entre qué sonoridad yo quiero buscar o si quiero que de repente suene un poquito más cálido, etcétera. Entonces, nada, creo que hasta aquí hemos culminado. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen cualquier duda, pues no me pueden dejar saber. Wow, Isaac, muchísimas gracias. Esto ha sido interesantísimo. Tú tienes aquí un comentario de Anibón que dice, claro. Creo que los videos se oían bajito como evidencia de los planos de dinámica piano, es decir, suave, que aporta el piano fuerte a diferencia del clavecín. Exactamente, eso pudiera ser también, porque si se fijan, los pianos, el piano fuerte tenía la particularidad de que no tenía ya esa brillantez tan notoria como el clavecín. Inmediatamente empezamos a escuchar videos sobre el piano fuerte, fíjense que de una vez todo empezó a sonar como un poquito más apagado. Y eso tiene también una razón de ser. Obviamente quizá el video tampoco ayudaba mucho, pero eso puede ser un factor también muy determinante. De que ya aquí, por ejemplo, si se fijan, cuando empezamos a ver los videos del clavicordio y del clavecín, no había problema con el volumen. De repente aquí como que hay un ligero, un poquito más dimiado el sonido, más redondito y todo aquello. Mira, yo tengo una pregunta aquí que me hicieron en privado. Y dice, si tú das clases para adultos. Claro que sí. De hecho, ese es el público por el que más me inclino. Realmente mi tesis cuando hice mi licenciatura en educación musical, la hice específicamente en eso, educación pianística para adultos. Qué bien. ¿Dónde está la academia, el estudio? El estudio se encuentra en la avenida Sarasota, número 9. Eso está en el Mirador, zona de Mirador Sur. Casi al lado de referencia o al frente del Carol Morgan, en la misma Sarasota. Ah, pero está bien sencillo de sí, es bien céntrico. De hecho, pueden encontrar la dirección en el mismo Google o Waze. Si ponen Academia Music Club, le va a aparecer sin problema. Academia Music Club o Music Club Studio, ¿verdad? Ajá. En este caso aparecería como Academia Music Club. Ok. ¿Tú tienes un Instagram donde te puedan seguir? Sí, claro que sí. Me pueden seguir en Music Club Studio. En este caso creo que el Instagram es Music Club RD. En Instagram. Y me pueden seguir a mí también si así desean, como Isaac Calcaño o Isaac en vez de las A,
con las X. ¿Qué clases se dan en ese estudio? Nosotros actualmente impartimos violín, guitarra, piano y canto. En caso de requerir un instrumento que no se encuentre, pues de eso no habría problema, porque ya para eso también tenemos profesores que nos pueden ayudar con eso. O sea que, obviamente, ya un instrumento más elaborado como una arpa y cosas por el estilo, pues ya ahí sí, lamentablemente no podemos asesorarlo mucho. Pero sí, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, ukelele. Ajá. Y estimulación musical también es algo que ofrecemos. Sí, que el ukelele entre los jóvenes está bien de moda ahora. Sí. Como Se ha puesto renaciendo el bastante. ukelele, no sé. Así mismo. Sí. Ha tomado un boom porque hay muchos artistas de la música pop que han querido implementarlo para buscar otro tipo de sonoridad. Y pues bueno, ya por ahí de repente se empiezan a ir las corrientes y las vanguardias de ok, de repente esa es la sonoridad del momento. Pero está bien porque de repente todo se vuelve como cíclico. Muy bien, aquí quisiera ver si alguien más, antes de que cerremos, tiene una pregunta. Si tienes algunos comentarios alabando la exposición, diciéndote excelente, gracias por compartir, etcétera. Ay, a la orden siempre. A ver si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Mientras tanto, déjenme decirles que hoy no voy a poder compartirles el PowerPoint que siempre les comparto al final. Estoy utilizando una computadora que no es mía y tiene varios usuarios y no logro salirme del usuario que no es mío. Entonces, les pido disculpas. Sí les puedo anunciar que nuestro próximo Cineforum, Leonel, le voy a dar el chance en un momento. Nuestro próximo Cineforum va a ser ya con nuestra última película japonesa que se llama Efímera como la Sakura o Efímera como la flor del cerezo. Es un drama romántico, así que para los que gustan del romance y a la vez del drama, pues ahí la tenemos. Una película nueva del 2022 con colores muy vivos y como se ve muy nueva, se ve muy clara, así que espero que ustedes la disfruten. Y también vamos a tener a nuestro biólogo y paisajista Adolf Gottschalk, que va a estar con nosotros el lunes. No me ha confirmado el tema todavía. Y vamos a tener el jueves 22 presencial en nuestro teatro Laura Bertrán. Vamos a tener una película, se llama Piñero. Es una película extranjera, pero la parte del sonido y de la música está a cargo de Claudio Chea. Claudio Chea, que falleció recientemente, hace como un mes o un poco más de un mes. Y la vamos a hacer como un homenaje a él. Y va a estar con nosotros su hijo, Pablo Chea, para los comentarios. Así que espero que ustedes se animen a movilizarse esta vez presencial para ver esta película. Vamos a dejarle la palabra al señor Guerrero, que tenía una pregunta. Adelante. A ver, el señor Guerrero. Sí, buenas noches. Quisiera agradecer en todo lo que vale las valiosas informaciones vertidas por el señor Isaac, y ojalá en una próxima presentación podamos ampliar algunos conceptos emitidos por él. Muchísimas gracias. A la orden siempre y un placer, Leonel. Yo espero sí, que claro, tomen el gusto a Isaac, porque Isaac, yo pretendo que siga colaborando con nosotros, así como otros profesores de la Academia Music Club que también van a ser voluntarios para tratar los temas musicales que hemos estado un poquito faltosos aquí en este centro cultural. Así que vamos a correr la voz de lo buena que ha sido esta charla para que para la próxima contemos con más público. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues solo me queda recordarles que tenemos nuestra exposición de origami abierta todavía. Va a estar hasta el 30 de septiembre y la semana del 19, entre el 19 y el 28 de septiembre vamos a estar ofreciendo talleres de origami.
abiertos al público. Entonces, esto ya está publicado en nuestro Instagram, pero también lo van a recibir en la mañana cuando yo envíe todas las actividades de la semana. Ahí lo van a recibir y pueden elegir si les interesa alguno de esos talleres. Así que muchísimas gracias, Isaac, y a todo el público que nos acompañó. Gracias, que tengan muy feliz resto de la noche. A usted por la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches. Bendecida Pásale, noche para Guerrero, todos. vuelva a entrar. Gracias.